ella pasó y me empujó. Y yo le dije, ay, pásale. Y entonces ella se molestó y dijo, pues, ¿qué, un tiro? Y yo le dije que yo no le tenía miedo. Y me dijo que me iba a pegar en la salida. Le estaba diciendo a todo el salón para que hicieran la bolita y me pegara. Y hubo un momento en que le dije a mi mamá que me cambiara de escuela porque me sentía muy mal que me molestaran tanto y no me gustaba. Mi hija sentía miedo porque se veía rechazada, se veía lastimada en su propia integridad. Ella, recuerdo que lo que a mí me llenó mucho más de impotencia fue que la vi llorar. La violencia en las escuelas no la inventaron las últimas generaciones. Ha existido toda la vida, pero ha alcanzado dimensiones muy graves. El tema de la violencia es un tema muy amplio, ¿no? Violencia hay en todas partes, lo vemos cuando salimos en las calles, lo vemos dentro de los hogares y la escuela no puede quedar excluida, finalmente forma parte de determinado contexto sociocultural. Siempre que tenemos nosotros formas de acoso, de intimidación, de exclusión entre pares, podemos estar hablando nosotros de ese fenómeno que se llama bullying. Bullying son aquellas conductas de maltrato, intimidación, amedrentamiento que ocasiona o genera o ejerce un niño, alumno o alumna, hacia otros niños. Es este desequilibrio en el poder que hay entre iguales, es el maltrato de los fuertes, entre comillas, sobre los débiles. La gente supone, en mi escuela nunca ocurre eso, porque se cierran los ojos ante los problemas, o son cosas de niños solamente, déjalos, así se llaman los niños, así van a acabar fortaleciendo su carácter. Cuando ella me lo comienza a comentar, ella me dice, es que a lo mejor no es para tanto, o sea, cómo estamos encasillados en verlo continuamente, que lo vemos de lo más común y no pensamos que es un problema grave. A mí me gustaba el niño. Yo ya lo sabía. Él me dijo que se quería andar con él. Y yo no le hice caso, yo le dije, yo deja de estarme molestando. Y me dijo, no, sí, es verdad. Y yo le creí. Y le dije que sí. Y como 5 minutos después, él me dijo que ya no. Y todos empezaron a reír de mí. Las características principales del maltrato e intimidación son que es intencional, o sea, existe la intención por parte de este niño o niña que agrede de hacer daño al otro. Y yo pues con mis amigas la excluíamos y le decíamos de cosas que ella no podía estar con nosotras y que ella nos caía mal y la molestábamos a ella solita. A mí me molestaban, no me dejaban estar con ellas porque jugaba con las muñecas o porque me peinaba o porque traía un reloj diferente. Es repetitivo, o sea, en tiempo y espacio esta agresión, esta violencia que recibe un niño se está repitiendo y además el niño víctima tiene la percepción de que en cualquier momento puede ser destinatario o víctima de un nuevo ataque. Sentía que cuando saliéramos de ahí lo iba a seguir haciendo. Tenemos que hablar de daño emocional. La violencia puede provocar daño emocional, pero puede no, puede ser nada más agresión física. Y el maltrato e intimidación siempre provocan daño emocional. ¿Cómo te hace sentir toda esta situación? Pues mal, como si no existiera. Como si no valiera nada.
El tema es que se genera aquí una dinámica, lo que se llama un cierto círculo de victimización, en el cual quien agrede va ganando cada vez más fuerza, se va empoderando mucho más y se va sintiendo superior, poderoso ante una persona que consecuentemente se siente vulnerable, desprotegida, débil, aunado al me lo merezco. Pues es que me gustaría tener una conversación con mi mamá bien, pero tengo miedo de que algo me diga. Pero siento que va a decir que ando de loca, que por eso me pasó eso. El maltrato y la intimidación escolar, básicamente considero que lo que vulnera es una vida libre de violencia, y lo que ocasiona la violencia es que nos conecta con otro derecho, el pleno desarrollo de las personas. La tercera vulnerabilidad de los derechos es el derecho a la educación, porque lo que ocurre en la escuela, si no se para a tiempo, nos empuja a los niños hacia la calle, hacia afuera de la escuela, que es hoy en día uno de los espacios privilegiados para el desarrollo de las personas. Está el maltrato de tipo físico, que todos pensamos inmediatamente en los zapes, los empujones, incluso maltrato físico puede ser hacia mis pertenencias, es físico, no es directo a mí, es indirecto, pero aún así rompiéndome mis cosas, maltratando mi uniforme, robándome mis pertenencias, etcétera. Tenemos el maltrato o la intimidación verbal, que es cuando uno le dice cosas al otro, que eres el gordo, eres el cuatro ojos, el rojillo, etcétera, etcétera, ¿no? Me molestaba mucho porque uso lentes y que soy muy mala en todo y que parezco rata con mis lentes y me hacía muchas cosas malas que no me gustaban. Y está el maltrato de tipo psicológico, que en realidad lo psicológico está como de base en los otros tipos de maltrato. Son todas aquellas acciones que están destinadas a mermar la autoestima de quien recibe la violencia. Yo sufrí el bullying en cuarto año porque yo seguía jugando así como con muñecos y con muchas cosas y me seguía llevando así muy bien con mi amigo. Entonces todos pensaban que era como si fuera yo un gay o algo así. Y por último, algo que además está pasando mucho en la modernidad de nuestros días, que es el ciberbullying, que es todo tipo de maltrato e intimidación a través de teléfonos celulares, mensajitos, el chat en internet, ya sea el chat donde están, digamos, teniendo una comunicación, un diálogo, o cuando suben información agresiva de otro a páginas como La Jaula o como estos blogs que hay. Y sobre todo el más notable es entre mujeres, ¿no? Que se esté dando ese fenómeno. Empiezan aquí y van a terminar a la calle cuando termina su horario, ¿no? Y entonces los chicos sacan el celular y empiezan a filmar, y hoy con el internet, bueno, pues estas cosas se empiezan a proyectar más en ese aspecto. No es que con los hombres no se dé, sino hoy es muy notorio ese aspecto. Las ofensas también, por escrito, se las dejan más en los baños de las mujeres que en los propios de los hombres. Yo digo que la violencia no solamente es en las escuelas, sino que eso viene desde tu casa, ya que si ves que tu papá llega a golpear a tu mamá, como que se te va inculcando ese vicio, y que a lo mejor algún día cuando llegues a tener tu esposa le llegues a hacer lo mismo, pero tú lo vas a ver como normal, ya que tú lo viviste en tu infancia, pero también en las escuelas es lo que quieres sacar, se puede decir que es tu coraje y lo sacas con los demás. Nosotros muchas veces vemos lo que pasa en la sociedad y aunque digamos no me interesa,
pues sí nos afecta en nuestro ambiente social porque altera nuestra forma de ver las cosas y de actuar en cuanto a presentar el poder o la fuerza. Los adultos varones han manejado mal lo de su género, ¿no? Masculino. Se piensa que el hombre debe de ser fuerte, si no hablan con groserías no es un hombre, si no pega no es un hombre. Bueno, nosotros hay veces que los de tercero, por decir, luego maltratamos a los de primero o a los de segundo, porque según nosotros somos los más grandes y los mejores de la escuela. Mira, en el maltrato e intimidación tenemos tres participantes muy bien establecidos y muy bien diferenciados. En primer lugar tenemos al agresor. Generalmente un niño agresor es porque ve y vive la violencia en la casa. Muchas veces son niños que están enojados, a veces no reciben el maltrato, pero puede darse la indiferencia de los padres, que es otro tipo de maltrato. Tenemos a la víctima, que es sobre el que se cometen los actos. Son víctimas porque el agresor detecta algún punto en el cual pueden abusar. Y la víctima es este niño tímido, callado, que le da miedo defenderse, que no sabe cómo hacerlo. El agresor es un chico normalmente muy inseguro, que tiene como muchas deficiencias y carencias a nivel emocional y personal. Además está comprobado que los agresores tienen un mayor riesgo a caer en adicciones y en situaciones delictivas. Pero además tenemos otro tercer participante que es muy importante en el fenómeno del maltrato y la intimidación, que son los testigos. Normalmente el testigo se siente aislado, es como si mirara detrás de la ventana, pero no es así. El testigo juega un papel central. Bueno, cuando son espectadores, ¿por qué luego no se meten? Porque pues, tienen miedo de que les peguen a ellos también o que digan, pues yo por qué me voy a meter si no es mi asunto, ¿no? Si no intervienen, pues van a naturalizar la violencia. ¿Qué quiere decir naturalizar la violencia? Si fulano maltrata a mengano en el trabajo y yo, espectador, veo que está pasando eso y no hago nada, entonces voy a decir, bueno, esto es normal. Por eso es importante esto de romper este código del silencio, romper este pacto silencioso en el cual de esto nos está hablando, porque si pudiéramos movilizar a los testigos, por lo menos movilizar a los testigos, esta diferencia de poder de la cual estábamos hablando antes se haría más chica. Es muy difícil que un niño, una personita en formación, pueda salir solita de este círculo de victimización. Necesita apoyo de otras personas. Normalmente se piensa que solamente hay consecuencias para la víctima y es importante que resaltemos que hay consecuencias para el agresor, para la víctima y también para los observadores. En primer lugar, si habláramos de las consecuencias para la víctima, que son las más obvias, pues bueno, su vida prácticamente es miserable, ¿no? O sea, no quieren ir a la escuela, no quieren asistir a eventos sociales, empiezan a tener padecimientos físicos, generados mucho por la angustia y por el nervio de ir a un lugar donde lo van a maltratar, entonces tenemos dolores de cabeza, dolores de estómago. Le ponía excusas a mi mamá, le decía que estaba enfermo, que me dolía la panza, que me dolía la cabeza, o cosas así. Hay mucha deserción escolar y de ahí sube como los niveles hasta tener casos que tienen ideaciones suicidas y que incluso llegan como a quitarse la vida porque ya no pueden soportar más ese tipo de situaciones. Cuando un niño está faltando y no hay una explicación real, concreta, objetiva, entonces, bueno, ahí ya es una señal de alarma. Pero sobre todo, que el maestro esté presente en el aula. Si en un salón de clase tenemos un alumno al que todos callan, del que todos se burlan, eso es una forma de acoso y de hostigamiento, y a veces los profesores lo toleran, y a veces los profesores lo generan muy confundidos.
nosotros, los trabajadores, sean profesores, sea aseo, como quiera, contribuimos con una parte con esa cadenita. A veces el trato es con los chicos como limosneros o como delincuentes. Como los limosneros, ¿qué quieres? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tú? A ver, vete. Cuando lo hacemos como delincuentes, ¿qué llevas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué? Entonces, ¿qué parte del personal nosotros deberíamos tomar conciencia también? ¿Con cuánto a lo mejor contribuimos también a esa violencia? Lo que normalmente se hace es que uno quiere borrar del mapa a la persona que te está dando lata, ¿no? Sobre todo, te digo, en caso de los padres, van y quieren que le corten la cabeza al chico o a los chicos que están haciendo la agresión. Solemos estigmatizarlo. Si no le damos atención a quien agrede, caemos en lo mismo de colocarle rótulos a los niños, y este es el niño agresor, ¿no? Es el niño, el bully, se le llama también, y va a ser así por el resto de su vida. También no hay que ser tan malos y expulsarlos como se dan en algunos casos, porque puede ser algo diferente. Podemos hablar y reflexionar de lo sucedido, y para hacer que esa persona comprenda de que lo que está haciendo no es un acto bueno. Siendo sobre todo una escuela, somos una parte formadora de todos los individuos. Entonces, en efecto, hay que entender qué es lo que está pasando con el agresor, porque si tú lo corres de la escuela, no estás logrando nada, no estás formando a esta persona, no la estás ayudando a entender qué es lo que le está pasando a nivel emocional y a nivel social. Yo creo que el principal factor para informar a la comunidad, o por el que se tiene que informar a la comunidad, es porque hay mucha ignorancia. Hay muchos chicos que los llamas y les dices, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasó esto? Es que así nos llevamos. Y el problema aquí es que lo minimizamos, lo hacemos pequeñito y decimos, si alguien está golpeándole a otro, dicen, no es que estamos jugando, o sea, no lo toman como que es algo que le está agrediendo, que le está afectando, sino que lo hace pequeñito y dice, solamente es un juego. Pero lamentablemente las consecuencias ya no es un juego. Hay muchos mitos en torno a que el bullying no es grave. Los alumnos generalmente se llevan así. En esta sociedad hay que salir adelante, y si sales adelante a punta de golpes, ¿qué más da? Porque lo que importa es ser el que está en la cima de la jerarquía social, y eso tiene un costo, y si el costo además te lo pueden retribuir los otros a costa de tus vejaciones, perfecto. Celebramos mucho nosotros a los que se salen con la suya de mala manera. Lo primero que tenemos que hacer a nivel escolar y grupal es sensibilizar, hacer conciencia sobre el tema. ¿Sí? Después podemos empezar a trabajar con todo lo que tiene que ver con herramientas de resolución creativa o de transformación creativa del conflicto. ¿Cómo le hago para que con aquellos conflictos que existen en cualquier interacción humana los transformo o doy una respuesta diferente que no incluya la violencia como alternativa de resolución? ¿Sí? También tenemos que trabajar cuestiones básicas de convivencia, de derechos humanos, de cómo respetamos la dignidad de quien tengo enfrente y la mía para poder convivir mejor. Sabiendo que esa persona que tengo enfrente de mí tiene derechos igual que yo, y en dignidad igual que yo, la posibilidad de un mejor desarrollo, yo creo que se van construyendo los puentes de respeto. Y dialogar siempre. Ser muy transparentes en lo que nos está afectando, en las emociones que tenemos en el salón de clases. Comunicación asertiva es otro de los pilares muy importantes, como digo lo que necesito y lo que siento, respetándome y respetando al que tengo enfrente. Empatía es otro de los grandes temas a trabajar en las aulas, ¿no? Cómo me puedo poner, aunque sea un ratito, en los zapatos del otro para entender su perspectiva, para validarla, para respetarla y que el otro haga lo mismo conmigo. ¿Qué se hizo? Sensibilizar al maestro que estamos a favor de los niños, a favor de un ambiente de paz. El programa se llamó Un Ambiente de Paz en el Colegio Vista Hermosa. Todos los maestros fueron capacitados, los maestros dieron la información a sus niños, no los dimos psicopedagogía ni los directores. Cada maestro informó al niño lo que implica una cultura anti-bullying, en donde implica el respeto, sensibilizar al niño a favor de todos los demás, el poder tener el valor de denunciar. Es algo que se está trabajando desde el primer día del curso hasta el día de hoy. Empezamos con el tema del bullying el año pasado
y ponían una cajita que por si alguien hacía bullying a alguien, que tú, aunque fuera anónimo, no pasa nada, escribías quién le hacía bullying a quién, o si te hacían bullying, y lo pusieras, y cada semana la Miss la abría para ver si había un papelito. Donde empezamos a dejar que los niños de alguna forma nos vayan diciendo cómo se sienten, si tienen alguna dificultad, y no nada más a través del bullying, puede ser de la clase o que están muy contentos o que tuvieron algo bueno para ellos. Entonces, ese ha sido como un medio de comunicación buenísimo, donde empieza el niño a sentir que se puede comunicar, que es escuchado y que vamos a tratar de resolver su situación, ¿no? O sea, les hemos enseñado a puntualizar qué es lo que me molesta, porque un niño de 9 años te dice, me molesta, pero ¿qué palabras te molesta? Entonces dice, cuando me dice chaparro, me molesta. Entonces le dicen al abusador, oye, cuando me dices chaparro, me molesta, ya no lo hagas. Considero de suma importancia que las autoridades se involucren, porque si no hay armonía en el colegio, si no existe esta cordialidad, esta amistad desde el directivo hasta la persona que nos abre la puerta, yo creo que la comunidad no puede tener el éxito que ahorita estamos teniendo por este estudio tan intenso y los talleres y la participación de todos. Y parte importante del programa fue incluir a los padres de familia. Esto es muy importante mencionarlo porque sin los padres de familia nosotros no podemos hacer nada, sobre todo con los niños abusadores. Es muy difícil para nosotros comunicarle a un padre de familia que su hijo es abusador, pero más difícil es que el papá lo acepte. Involucrarnos de la forma más metódica para ir contrarrestando este tema y esta actitud que pues la verdad pues sí nos está afectando como escuela, como sociedad. Estamos pensando en llevar a cabo talleres y todas las pláticas que podamos realizar para que este problema, si bien sabemos que no se va a erradicar en su totalidad, pues sí por lo menos que se vaya remediando, que se vaya disminuyendo y en un futuro no muy lejano se vaya previniendo. La escuela tiene que volver a creérsela que si nosotros no nos ponemos atentos a lo que está ocurriendo, nadie lo va a hacer, porque si el maestro no vuelve a creerse que su función es una función eminentemente social y en consecuencia no va a hacer una chamba solamente a la escuela, sino que se la cree que es un tipo ejemplar, que es un individuo que tiene que casarse con los mejores ideales de la sociedad, con las mejores costumbres, entonces vamos a perder muy pronto, ¿no? Vamos a perder y esto se puede desmoronar rápidamente. Sería lo ideal contar con un programa escolar que desde el jardín de niños, los maestros, manejaran el concepto, lo supieran corregir, detener, y ayudaran desde esa edad, desde pequeñitos a los niños, para que les enseñaran a que no tienen que molestar ni dejarse molestar, ¿no? Ni lastimar ni ser lastimados. Existe un instrumento importantísimo que es la Convención de los Derechos del Niño, que México la ratificó. Es un instrumento internacional que plantea los derechos que tienen los niños y las niñas para ser sujetos de derecho. Desafortunadamente, hoy en día no existe una defensoría de los derechos del niño y de la niña, que sea la capaz de conciliar, de arreglar, de reparar el daño en la escuela. Y quienes tendrían que estar haciendo ese trabajo, yo creo que el problema es tan grande que los ha rebasado, que no hay recursos suficientes para atender el caso. No estamos todavía a las alturas que están países como Estados Unidos o en Europa, donde ya hay muchos casos de suicidio debido a este tipo de situaciones, porque yo creo que todavía, digamos, en general vamos un pasito atrás. Pero entonces por eso todavía es más importante empezar a hacer publicidad, que este fenómeno existe, que ha existido siempre en realidad, pero que ahora ya sabemos que las consecuencias emocionales sí provocan daños perdurables. Sí es importante que empecemos entonces desde alguna instancia de gobierno, desde alguna dependencia de gobierno, poder empezar a construir algún plan integral de atención y de prevención del fenómeno, porque tenemos que atender lo que está pasando con miras a poder prevenir, ¿sí? Y que esto deje de suceder. La violencia es aprendida y si es aprendida se puede desaprender. Al principio cuando me llamaban a la dirección era difícil darme cuenta que dañaba a mis compañeros y lo negaba, pero después poco a poco me di cuenta que ya no, de que ya
los dejaba de molestar. Aunque se cambió de escuela, lo sigo viendo muy seguido en mi club y ya nos saludamos y ya somos muy amigos y todo. Hay que decir lo que vemos, no hay que quedarnos callados. Esto de hablar con otras personas para evitar problemas es aparte un valor que es el diálogo. En este valor vemos la parte de la comunicación entre uno y otro o más personas, pero también es la manera de resolver conflictos.